Después de 6 meses en cuarentena por la pandemia de COVID-19, sí, no es exageración, ya pasó medio año. ¿Quién no quiere ir a un restaurante o a un bar? Aunque el semáforo de riesgo epidemiológico dice que en este momento está permitido realizar esas actividades con ciertas medidas de precaución, ¿qué tan seguro realmente es hacerlo? En este video te presento la evidencia científica que existe hasta este momento para que decidas si es una buena idea hacerlo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy les voy a hablar sobre si es una buena idea ir a restaurantes y bares en el contexto de la pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 ha modificado nuestra manera de vivir y relacionarnos con otras personas. Esto no es una sorpresa para nadie porque lo hemos vivido durante los últimos 6 meses. En México, hasta hace algunas semanas, establecimientos como restaurantes, bares e incluso hoteles estaban cerrados. Pero con el cambio de color en el semáforo de riesgo epidemiológico, ahora es posible, en teoría, visitar estos lugares. Sin embargo, ¿qué tan seguro es hacerlo y cómo aumenta o disminuye el riesgo de contagiarnos de COVID-19 al estar en espacios cerrados como restaurantes o bares? Bueno, en este video les voy a presentar lo que dice el gobierno de México, lo que dice el semáforo de riesgo epidemiológico y les voy a presentar una investigación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, que específicamente aborda cómo aumenta el riesgo de contagiarnos de esta enfermedad al estar en espacios cerrados como restaurantes y bares. Todo esto para que ustedes tomen la decisión más informada posible con base en esta evidencia que les voy a presentar. Vamos a empezar con el semáforo de riesgo epidemiológico en México. Este semáforo para los días que van del 14 al 27 de septiembre indica que 8 estados de la República Mexicana están en color amarillo. Estos 8 estados son los siguientes: Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Las otras 24 entidades federativas están en color naranja. Y lo importante del semáforo de riesgo epidemiológico es saber qué significa cada uno de estos colores. De acuerdo con la Secretaría de Salud, que es la institución que publica este semáforo de riesgo epidemiológico con base en los datos de cada entidad federativa, el color naranja quiere decir si puedes, quédate en casa. Es decir que en el naranja el riesgo de contagio pues no es tan extremo como en el color rojo, pero todavía existe un gran riesgo de contagiarnos de esta enfermedad si no tomamos las medidas de prevención adecuadas. Así que en naranja lo que nos está diciendo la Secretaría de Salud es que si es posible nos quedemos en nuestra casa. Si no tenemos actividades esenciales que realizar afuera de la casa, pues nos quedemos aquí. Que si salimos, tomemos las medidas de precaución necesarias. Pero además de esto, en cuanto a las actividades que es posible realizar, las actividades que están permitidas, cuando el semáforo está en color naranja, los restaurantes y hoteles pueden operar al 50% de su capacidad. Y últimamente en entidades como la Ciudad de México, el gobierno local ha permitido que, por ejemplo, los bares operen como restaurantes, lo cual les abre la posibilidad de operar también al 50% de su capacidad. Es decir, que en 24 estados de la República Mexicana, los 24 estados que están en color naranja en el semáforo, pues está permitido que las personas vayan a restaurantes, a bares y que los hoteles operen siempre y cuando estén al 50% de su capacidad. Y esto no quiere decir que olvidemos otras medidas de prevención, que son guardar la distancia de por lo menos 1,5 metros con otras personas, utilizar cubrebocas cuando sea posible y lavarnos las manos con frecuencia. Por otro lado, el color amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico indica que hay más actividades pero con precaución. Y en este color está permitido que tanto restaurantes, bares y hoteles operen al 60% de su capacidad. Y una vez más, esto no quiere decir que dejemos de observar las medidas de prevención, que son, una vez más, mantener la sana distancia, utilizar cubrebocas cuando sea posible y lavarnos las manos con frecuencia. Así que si en México 24 estados están en color naranja y 8 están en color amarillo y en todos estos estados, por lo tanto, está permitido que ya abran restaurantes, bares y hoteles, entonces,
¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, nosotros como ciudadanos ya podemos visitar estos lugares de la manera que lo hacíamos con anterioridad y esto no es riesgoso para nada, es decir, no corremos el riesgo de contagiarnos de COVID-19, pues no necesariamente. Y ahora les voy a hablar sobre el estudio de los CDC en Estados Unidos que habla sobre cómo aumenta la probabilidad de contagiarse de COVID-19 al estar en un espacio cerrado, específicamente hablando de restaurantes y bares. Los CDC, que son los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, publicaron hace poco un estudio sobre cómo afecta el haber estado en un restaurante o en un bar a la probabilidad de contagiarse de COVID-19. El enlace a ese estudio se los estoy dejando abajo de este video, le pueden dar clic y los lleva directamente al estudio que fue publicado por los CDC y también lo van a ver en un momento en la pantalla de este video. Pero, ¿cómo fue realizado este estudio y qué fue lo que encontraron los investigadores? El estudio fue realizado entre el 1 y el 29 de julio de 2020 con 154 personas de Estados Unidos que resultaron positivas para COVID-19 y 160 personas con pruebas negativas. De acuerdo con el resultado de este estudio, comer en restaurantes y acudir a bares aumenta las probabilidades de contagio de COVID-19 casi al doble. Porque según lo que se encontró en este estudio, los pacientes que no tuvieron contacto con otras personas contagiadas, es decir, que no estuvieron en contacto directo con una persona que haya sido sometida a una prueba de COVID-19 y haya resultado positiva, lo que sí tenían en común es que 14 días antes a haber desarrollado síntomas de COVID-19, acudieron ya sea a un restaurante o a un bar. Y es por eso que la conclusión de este estudio es que el hecho de haber acudido a un restaurante, a una cafetería o a un bar aumenta casi al doble la probabilidad que tienen las personas de contagiarse de COVID-19. En cuanto a las limitantes de este estudio, hay que mencionar que no especifica si las personas pidieron comida para llevar o comieron ahí y tampoco especifican si comieron en un lugar cerrado o si el restaurante tenía un área al aire libre, o sea, un área donde estuviera ventilado el espacio. Pero la conclusión de esta investigación es que el hecho de realizar actividades en donde es difícil mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre persona y persona y utilizar cubrebocas todo el tiempo, como es estar en un restaurante o en un bar, porque para comer o para tomar algo, pues te tienes que quitar el cubrebocas porque todavía no es inventado un artefacto, una herramienta que podamos utilizar como cubrebocas y que nos proteja al mismo tiempo que comemos o bebemos algún líquido, pues entonces el no poder seguir estas medidas de prevención todo el tiempo podría incrementar el riesgo de contraer COVID-19. Sobre el uso de cubrebocas, en Serendipia tenemos una nota y una infografía al respecto en donde les decimos qué diferentes tipos de cubrebocas existen y cuál es la manera ideal de utilizarlos. Entonces, si quieren saber más al respecto, les estoy dejando ese enlace también en la descripción de este video. Eso es lo que dice esta investigación de los CDC. Como les digo, tienen el enlace en la descripción de este video, así que si lo quieren leer por ustedes mismos, denle clic y los va a llevar directamente. Pero ahora, esto quiere decir que ya nunca vamos a poder ir a restaurantes, nunca vamos a poder ir a bares, nunca vamos a poder ir a tomar un café, nunca lo vamos a poder hacer de la manera que lo hacíamos antes de la pandemia de COVID-19. Bueno, la verdad es que no lo sé. La evidencia científica y los estudios científicos tampoco nos han dado una respuesta concluyente al respecto. Hay que tomar en cuenta que la pandemia todavía no termina, la pandemia todavía no está controlada. Hay lugares en el mundo, como por ejemplo España, en donde ya hay rebrotes de COVID, entonces pues todavía no podemos decir que esto ya se acabó. Por el momento no es recomendable ir a restaurantes, no es recomendable ir a bares. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque al estar en lugares cerrados en donde no hay buena ventilación, pues aumenta efectivamente el riesgo de contagiarnos de COVID-19. Así que ahora les voy a hablar sobre las recomendaciones que hacen los mismos CDC de Estados Unidos sobre cómo es más riesgoso consumir productos o consumir comida de restaurantes y cómo podríamos reducir un poco este riesgo.
Antes de entrar a este tema, es necesario recordar que en julio pasado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoció que la enfermedad COVID-19 puede ser transmitida por el aire en espacios cerrados. Recordemos que las formas de contagio de esta enfermedad son principalmente tres: estar en contacto directo con una persona que tiene la enfermedad, o tocar una superficie que esté infectada con este virus y de manera inmediata llevarnos las manos a los ojos, la nariz y la boca, con lo cual estaríamos llevando el virus a nuestro cuerpo, o por aerosoles. Esta última forma de transmisión, que es por aerosoles, quiere decir que el virus se queda flotando en el aire y entonces al estar en espacios cerrados, no al aire libre, pues el virus tiene más probabilidad de quedarse ahí, y entonces si estamos nosotros en un lugar que previamente fue infectado con este virus y no tenemos, por ejemplo, un cubrebocas que pueda detener aunque sea un poco la entrada de ese virus a nuestro cuerpo, pues es muy probable que nos infectemos. Es por eso que al estar en lugares como restaurantes o bares en donde a lo mejor no hay mucha ventilación, pues hay mucha más posibilidad de que el virus se quede flotando en el aire y entonces entre a nuestro cuerpo. Sin embargo, los CDC dicen que hay maneras de evitar estos contagios en lugares como restaurantes o bares. De acuerdo con los CDC, podemos seguir consumiendo comida de restaurantes, y la forma que representa el riesgo más bajo de contagiarnos de COVID-19 al hacer esto es pedir la comida para llevar. Ir nosotros por nuestra comida y recogerla en el restaurante, o bien pedir que la traigan a nuestra casa, pero no estar físicamente dentro de los restaurantes. De acuerdo con las investigaciones que han realizado los CDC, el riesgo aumenta un poco cuando, además del servicio de comida para llevar, los restaurantes ofrecen el servicio en el mismo lugar del restaurante, pero en áreas ventiladas, es decir, al aire libre, y siempre y cuando las mesas estén ubicadas por lo menos a 1,5 metros de distancia una de la otra. Ahí ya empieza a aumentar el riesgo de contagio. El siguiente nivel de riesgo es cuando el restaurante ofrece el servicio para comer ahí mismo, tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados, pero las mesas en ambos lugares están al menos a 1,5 metros de distancia. Y el máximo riesgo es cuando los restaurantes ofrecen estos servicios ya sea al aire libre o dentro del establecimiento en un lugar cerrado con poca ventilación, pero las mesas no respetan esta distancia mínima de 1,5 metros una con la otra. A este sería el escenario de riesgo máximo, en donde lo más probable es que todas las personas que estén comiendo en ese restaurante o que estén en ese bar se vayan a contagiar de COVID-19, si es que hay alguien ahí, por ejemplo, asintomático, que no parece que esté contagiado pero que sí, o por alguna razón el virus haya llegado a ese lugar. Así que, de acuerdo con esas recomendaciones de la CDC, lo ideal sería pedir la comida para llevar, ya sea que nosotros la recojamos en el restaurante o la lleven a nuestra casa. Eso sería el riesgo mínimo y podríamos seguir consumiendo comida de restaurantes, pero sin exponernos a contagiarnos de COVID-19. Ahora, si ustedes ya tienen muchas ganas de ir a restaurantes, lo cual es perfectamente entendible, y aún con toda esta información y el estudio que les acabo de presentar y que pueden leer en el enlace que les estoy dejando debajo de este video, en la descripción del video, quieren ir a un restaurante, tienen muchísimas ganas de ir a un restaurante, bueno, pues lo que recomiendan los CDC es utilizar el cubrebocas el mayor tiempo posible. Obviamente, como ya les dije, saben que pues no va a ser posible que lo utilicemos cuando estemos comiendo o tomando algo, pero el mayor tiempo posible que lo podamos tener puesto es recomendable que lo tengamos. También no dejar de observar estas medidas de prevención, que son mantener una distancia de al menos 1,5 metros entre persona y persona, y lavarnos las manos constantemente, porque así reducimos el riesgo de, si tocamos algo, la mesa, la manija de la puerta o algún utensilio que estaba contaminado con el virus, pues al lavarnos las manos con frecuencia reducimos la probabilidad de introducir ese virus en nuestro organismo y por lo tanto contagiarnos de COVID-19.
Así que esa es la evidencia que existe hasta ahora sobre el contagio de COVID-19 en restaurantes y bares, y pues ahora sí pueden tomar la decisión que les parezca mejor de acuerdo con esta información, y por supuesto con muchísima más información que ustedes puedan buscar por su cuenta y consultar, ya sea en internet, en otros canales de YouTube, en estudios científicos o en donde ustedes quieran. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Si les gustó este video, no olviden que nos pueden regalar un me gusta y suscribirse a nuestro canal en el botón rojo que encuentran aquí abajo. Si les gustan los videos que hacemos en Serendipia, no olviden activar la campanita de notificaciones para recibir un aviso cada vez que subamos un video nuevo. Y si nos quieren ayudar a seguir adelante con este proyecto de periodismo de datos, pueden visitar nuestro perfil en Patreon, en donde pueden donar desde 20 pesos al mes a cambio de recompensas para ayudarnos a seguir haciendo ese tipo de videos, además de investigaciones con datos abiertos. Recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios abajo del video, nos gusta mucho saber qué es lo que piensan y siempre los leemos. Recuerden también que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram, en donde compartimos notas, reportajes y columnas. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.